Hola, buenas tardes. Pues a continuación realizaremos la evaluación final de termodinámica. Este es el desarrollo del contenido virtual y pues mi grupo está conformado por Edwin Aguirre Valencia, Joan Sánchez y Jorge Alexis Meses, que es quien les habla. A continuación pues les hablaré del ciclo abierto de Brighton, el cual pues cuenta con tres elementos principales, que es el compresor, la cámara de combustión y la turbina, ¿no? ¿Cómo opera el ciclo de Brighton? Opera con aire. Bueno, entonces, en el punto 1, en el estado 1, el aire fresco entra a la atmósfera. El aire de la atmósfera pues tiene una presión de 100 kilopascales y 25 grados Celsius aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces ese aire entra al compresor, eh, el compresor realiza un trabajo para comprimirlo y sacarlo en el estado 2 a una mayor presión para que este aire entre en la cámara de combustión o intercambiador de calor, que es lo mismo. ¿Qué pasa cuando el aire entra en la cámara de combustión o intercambiador de calor? Este proceso se realiza a una presión constante, ¿ya? El aire aquí ya va a alta presión, lo que se le añade aquí es calor. ¿Para qué? Para que en el estado 3 el aire me salga a alta presión y alta temperatura. ¿Y qué significa eso? Que el aire tiene alta energía. ¿Y para qué es alta energía? Para que en el estado 3 entre en la turbina y me realice el trabajo requerido o la potencia que necesito de este ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El aire de alta energía y alta energía entra en la turbina, lo que mueve los alares de la turbina, entonces eso me genera un trabajo. Posteriormente, el aire, pues, o los desechos de este ciclo salen de nuevo a la atmósfera. El aire sale pues a mayor temperatura del que entró al ciclo. ¿Y qué pasa? Pues aquí desprende calor a la atmósfera. ¿Por qué? Porque pues se enfría, entonces desprende calor en la atmósfera. Eh, este es el ciclo Brighton cerrado ideal modelado por la termodinámica. Vemos que en esencia es lo mismo. ¿Qué es lo único que cambió? Que fue añadido un intercambiador de calor que me realiza el proceso de volver a poner el aire que sale del ciclo, volverlo a temperatura y presión que se encuentra en el ambiente para pues recircular. Entonces, de nuevo, en el estado 1, el aire entra pues a temperatura ambiente y presión de 100 kilopascales al compresor, el cual me realiza un trabajo. Hay que hacer una aclaración. La turbina y el compresor tienen adaptado un eje, el cual eh, cuando la turbina realiza el trabajo, pues es decir, cuando me produce la potencia, que es aquí cuando el aire me llega a mucha potencia, hace que simultáneamente el compresor realiza el trabajo, pues que gasta menos energía, pero igual es un trabajo el cual me realiza de comprimir el aire, ¿no? Bueno, entonces ya el aire comprimido sale en el estado 2 y entra nuestro intercambiador de calor, en el cual se añade calor, como mostramos aquí pues en este esquema, se añade calor pues para salir en el estado 3 a alta presión y alta temperatura, lo que significa que tiene una alta energía. Cuando entra en la turbina, pues de nuevo, pues como lo dije anteriormente, me genera un trabajo. Y pues cuando el aire me sale en el estado 4, entra de nuevo en este intercambiador de calor, el cual pues enfría el aire. Estos dos procesos en el intercambiador de calor, en tanto que se le añade el calor como se enfría el aire, se realiza a una presión constante y el trabajo realizado por el compresor y por la turbina se realiza a una entropía constante, es decir, son procesos isentrópicos. Es válido aclararlo y pues para tenerlo muy en cuenta. Bueno, para poder entender las fórmulas proporcionadas en la determinación de eficiencia térmica del ciclo de Brighton, es fundamental que se conozcan al detalle los diferentes estados de dicho ciclo. A continuación se resumen sus características más sobresalientes. El estado 1, pues el aire está a temperatura ambiente. Entonces, temperatura 1 es temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y esta temperatura es la mínima de todo el ciclo, ¿no? Porque pues así es como entra el aire de la atmósfera. Al igual, pues la presión 1 es la presión atmosférica, es de 100 kilopascales y también es la más baja de todo el ciclo. ¿Por qué? Porque pues se supone que tomamos el aire directamente de la atmósfera, entonces pues tiene las condiciones de la atmósfera y pues es la temperatura y presión más bajas que vamos a contar en el ciclo.
En el estado 2 pues tenemos alta presión y es la más alta del ciclo. Miremos aquí que dice la presión 2 es mayor a la presión 1. Presión en 2 es mayor a la presión en 1, obviamente ya ha pasado por el trabajo del compresor. Y luego pues también la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. El estado 3 es de alta temperatura, en el cual esta temperatura es la máxima de todo el ciclo. ¿Por qué? Porque acaba de pasar por el intercambiador de calor en el cual se añadió calor y aquí el aire me sale a alta presión y alta temperatura, lo que significa que tiene alta energía. Y pues como dije también, en los intercambiadores de calor se realizan el trabajo a presión constante. En el estado 4 pues es de baja presión. En esta presión, la presión 4 es menor a la presión 3, la temperatura 4 es menor a la temperatura 3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo comparación con el punto donde el aire tiene más energía. Entonces, cuando él sale de realizarme el trabajo en la turbina, entonces, pues, cuando él sale de realizarme el trabajo en la turbina, pues, su temperatura será menor a la de 3, obviamente, y pues, la presión 4 será igual a la presión de 1, ¿no? Vamos a mirar aquí. Aquí el aire será a presión constante en este ciclo, el de 4 a 1. Bueno, entonces ahora pasamos a explicar un poco pues las fórmulas utilizadas para determinar pues la energía realizada pues por este ciclo. Bueno, entonces aquí tenemos que el calor de entrada menos el calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, pues es equivalente a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, como me lo dice pues aquí la fórmula 915. ¿Cómo determinamos el calor de entrada? Es la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 2, ¿ya? La entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 2, o lo mismo podríamos decir que sería el calor específico por el delta de temperatura de 3 por el 2. Esto es algo similar pues que ocurre en el punto 4 y 1, que también el delta de temperatura de 4 menos el delta de temperatura de 1, pues lo multiplicamos por el calor específico. La eficiencia térmica de este ciclo la determinamos pues dividiendo el trabajo neto sobre el calor de entrada. Pues aquí ahí tenemos varias equivalencias, pero pues me parece importante resaltar esta, pues que ya la que acabamos de abordar aquí, que sería a 1 restarle la división del calor específico sobre el delta de temperatura 4 menos la temperatura 1. Y acá el calor específico de la temperatura 3 menos la temperatura 2. Los procesos 1 y 2, 3 y 4 son isentrópicos, es decir, que tienen entropía constante, como ya los dije, por lo que las presiones en el punto 2 y 3 es la misma, en el 4 y 1 es la misma también. Por lo tanto, pues digamos que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 sería la misma relación de presión sobre presión 2 sobre presión 1. Y entonces este valor de K me lo arroja a la tabla A2, en este caso, pues que utilizamos el ciclo de Brayton. Este valor lo hallamos en la tabla A2. Nos dice pues que nos dice el valor de K, entonces directamente pues aquí podemos hallar esta relación. Al sustituir estas ecuaciones en la relación de eficiencia térmica y simplificarla, se obtiene que la eficiencia térmica es 1 menos 1 sobre la relación de presión elevado al K a la constante menos 1 sobre esa misma constante, ¿no? Y esa constante la encontramos en las tablas. A continuación, pues veremos un ejemplo, el 9.5, en el cual pues, abordamos un caso del ciclo ideal de Brayton. Bueno, una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal tiene una relación de presión de 8, RP de 8, como lo dice aquí, pues el diagrama de temperatura-entropía en la figura 935, ¿no? La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor, temperatura más baja, aquí lo vemos, el punto que está aquí, punto 1. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine A, la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, B, la relación del trabajo de retroceso y C, la eficiencia térmica. Aquí, digamos, el diagrama TS, pues nos muestra, digamos, cómo opera pues este ciclo, ¿no? Entonces aquí vemos entropía constante en el proceso 1 a 2 y entropía constante en el punto 3 a 4, ¿ya?
Entonces, el aire aquí me entra a 300 Kelvin. ¿Qué nos piden hallar? Cuando sale el compresor en el punto 2, esta es la primera interrogante. ¿Cuál es la temperatura en este punto? Bueno, entonces aquí ya pues pasamos a presión constante, pero pues mayor entropía. Se llega, pues después de pasar por intercambiador de calor, llega al punto 3 a 1300 Kelvin, ¿no? Entonces, bueno, a continuación vamos a ver cómo se realiza, pues digamos, el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, proceso 1-2, compresión isentrópica de un gas ideal. Bueno, la temperatura 1, como vimos ahí en el diagrama, son 300 Kelvin. Esta, pues, esta entalpía H1 la encontramos en la tabla A17, en la cual, pues, nos da las condiciones por temperatura del aire, ¿no? Pues es un gas ideal. Y la presión relativa en ese punto sería 1.386. Es un dato que también me da la tabla, ¿no? Bueno, para allá la presión relativa en el punto 2, que es lo que nos pide, pues digamos, en el primer interrogante, es determinar la temperatura a la salida del compresor, ¿no? Entonces, pues digamos que esta relación de presión 2 sobre presión 1 es una relación de presión que es 8 que me la dan en el enunciado y multiplicamos eso por la presión relativa 1 que es 1.386, obteniendo el valor de 11.09. Buscando esto en la misma tabla A17 obtenemos que la temperatura a la salida del compresor es 540 Kelvin. Y pues su entalpía, pues también la hallamos en la misma tabla, es 544.35 kilojoules sobre kilogramo. Ahorita pasamos a el proceso 3 y 4. La temperatura 3 a 1300 Kelvin es 1334 kilojoules sobre kilogramo y la presión relativa es 330.9. Esto nos lo da igualmente la tabla A17. Hacemos el mismo proceso que acabamos de hacer, el proceso 1A, lo hacemos de 3 a 4. Entonces, aquí se invierte esta relación de presión se invierte. ¿Por qué? Porque para pasar de 1 a 2 utilizamos, como dice aquí, una relación de presión de 8, pero para pasar de 3 a 4 es como devolvernos, entonces sería 1 sobre 8, ¿no? Entonces hacemos el caso contrario y lo multiplicamos igual sobre la presión relativa en 3, obteniendo 41.36 y hallando en la misma tabla que la temperatura, la salida de la turbina son 770 Kelvin y su entalpía pues será 789.37 kilojoules sobre kilogramo. Listo, entonces ahorita para encontrar la relación de trabajo de retroceso se necesita encontrar la entrada de trabajo al compresor y la salida de trabajo de la turbina. Listo, entonces aquí vamos a ver el trabajo del compresor a la entrada. Entonces sería la entalpía 2 menos la entalpía 1, ¿no? Entonces aquí tenemos entalpía 2 menos entalpía 1, 544.35 menos 300.19, lo que nos arroja un trabajo de 244.16 kilojoules sobre kilogramo. Y ahorita pues determinamos el trabajo de la turbina, el trabajo de salida es entalpía 3 sobre entalpía 4, 1.395 menos 789.37, ¿no? Entonces H4 menos H3. H3 menos H4, perdón. 606.60 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia, por lo tanto, el porcentaje de salida de trabajo de la turbina se emplea únicamente pues, para activar el compresor el 40.3%, es decir, que pues digamos que la potencia sería 59.7 exactamente. Este porcentaje que hallamos aquí es la relación, digamos, del trabajo que me genera la turbina, cuánto me requiere pues el compresor para comprimir el aire pues en el punto 1 nuevamente, ¿no? Entonces me requiere el 40% de la potencia generada. Entonces realmente el trabajo, digamos, neto sería 59.7, ¿no? Aquí no tenemos ese valor, pero pues ese valor 59.7. Y la eficiencia térmica del ciclo es la relación entre la salida de potencia neta y la entrada del calor total, ¿no? Entonces el calor de entrada sería la entalpía 3 sobre la entalpía 2, y pues eso nos da 851.62 kilojoules sobre kilogramo. Y pues ahorita el trabajo neto, pues digamos que lo hallamos restando el trabajo de salida
que es de la turbina, y el trabajo de entrada, que es el del compresor. Entonces pues tenemos que el trabajo neto sería 362.4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, por lo tanto, pues nuestra eficiencia térmica, el trabajo de entrada sobre el calor de entrada, entonces nos da la relación de 0.426, pues multiplicando por 100 nos da el porcentaje de 42.6. Y pues la eficiencia térmica también podría determinarse por 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, ¿no? ¿Cómo determinamos el calor de salida? Hallando el delta de entalpía entre 4 y 1, entonces sería 789.37 menos 300.19, lo que nos da 489.2 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces sería el calor de salida. Listo. Bajo las suposiciones de aire frío estándar, calores específicos constantes, valores a temperatura ambiente, la eficiencia térmica sería de acuerdo con la ecuación 917 que la vimos anteriormente. Entonces la eficiencia térmica sería 1 menos la relación de presión, a 1 menos 1 sobre la relación de presión elevado a la constante allá en la tabla, que en este caso es 1.4 menos 1 sobre la misma constante. Entonces, pues digamos que aquí obtenemos 0.44.8 por 100 sería 44.8, que es un valor bastante cercano a este 42.6, es decir, pues el porcentaje de error es bajo. O sea que esta determinación de la eficiencia térmica por medio de esta fórmula y hallándola directamente, digamos, con la relación de presión dada en nuestro enunciado y buscando en la tabla esta constante que es del aire por un gas ideal, entonces obtenemos, pues digamos, la eficiencia térmica aproximada, ¿no? Pues no es, digamos, la real ni la precisa, pero pues es un valor muy cercano al 42.6, que es el real y el obtenido, 44.8. Listo. Entonces ahorita pues ya continuamos, compañeros, con la otra parte. Muchas gracias.